un papa amigo, ¿no? Un papa mexicano, decíamos, por el afecto, el cariño y la cercanía que tenía con la Virgen de Guadalupe. Miles frente al Papa. Fieles católicos y curiosos de todo el mundo despidieron al Papa Francisco, cuyos restos son expuestos en la Basílica de San Pedro hasta el viernes. La multitud fue tal que se extendió el horario durante toda la noche. Estuve ahí dentro. Narcobloqueos. Múltiples bloqueos ocurrieron en respuesta a operativos contra la delincuencia organizada en los límites de Michoacán con Jalisco y Guanajuato. Lo vamos a parar de tajo. Esa es una instrucción muy clara de la gobernadora. Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir este tipo de delitos. Secuestros en Ciudad Juárez. La delincuencia fronteriza cambió sus víctimas ante la disminución de migrantes. Los secuestros van al alza en Ciudad Juárez, en cuyo combate participa Estados Unidos, pues ciudadanos de ese país fueron secuestrados. Van contra candidatos incómodos. Candidaturas judiciales con señalamientos de vínculos criminales y comisión de delitos serán impugnadas hasta por las cámaras, que los validaron. La presidenta considera que el Tribunal Electoral sí debe valorar su cancelación. Muy buenas noches allá en México, buenos días acá en la Ciudad del Vaticano, donde seguimos con esta cobertura especial con motivo del fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años. Hoy se vivió un día en el cual la gente pudo dar el último adiós frente al cuerpo expuesto del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, luego de su traslado desde la capilla de Santa Marta. Aquí la crónica. El Papa Francisco ha muerto, pero el fervor de sus fieles está más vivo que nunca. Los alrededores de la Plaza de San Pedro amanecieron así, con la presencia de cientos de personas que buscaban ver por última vez, aunque sea sin vida, a Francisco, el día en que su cuerpo comenzó a ser expuesto para que quienes lo deseen puedan visitarlo, rendirle tributo y respeto antes del funeral programado para el sábado. Los cientos desde la mañana se convirtieron horas más tarde en miles y miles y miles más. Querían ver al Papa, estar presentes en el momento en que el cortejo saliera de la capilla en la residencia del Papa en Santa Marta, recorrer a la Plaza de San Pedro atiborrada de fieles e ingresar a la Basílica. El momento más emotivo para sus seguidores ocurrió justo antes de que la procesión, compuesta por los colaboradores más cercanos al Papa, ingresara su cuerpo a la Basílica de San Pedro, cuando sorpresivamente el silencio y solemnidad que se mantenía cambió por un aplauso ensordecedor. Una vez dentro, todo aquel que quisiera pudo entrar a verlo, y ahí, frente al cuerpo de Francisco, despedirse de él. Eso sí, bajo medidas extremas de seguridad, con varias revisiones a sus pertenencias, cruce de arcos detectores de metal e inspección de bolsas y mochilas mediante máquinas de rayos X. La espera no fue obstáculo para los presentes. Desde las 11 de la mañana hasta pasada la medianoche la gente ingresó, sin que destacara algún contratiempo. Familias con niños y bebés, jóvenes, adultos mayores, parejas, personas en solitario y grupos de turistas, muchos ya en Roma de vacaciones, en viajes previamente planeados, a quienes la noticia de la muerte del Papa cambió ligeramente sus planes. Su visita a la Plaza de San Pedro ahora se hizo con un Papa fallecido, expuesto para darle el último adiós. Fue el caso de doña Gloria López, de Tehuacán, Puebla, que esperó lo necesario para verlo, agradecer y pedir por su pronta recuperación de la cirugía que recién le practicaron. Sería un momento excelente para mí, para mi riqueza espiritual, para mi esperanza. Yo vengo recién operada, vengo convaleciendo, pero con un ánimo hasta el cielo por ver al Papa. Papa Francisco en mí abre puertas hacia mañana. Siempre debo de ver el mañana. La presencia de grupos de mexicanos es evidente. Fieles católicos aprovecharon así su estancia en Roma para despedir al Papa. Estamos aquí pues para esperar al Papa Francisco y poder
despedirlo y hacerle saber lo agradecidas que estamos por todo lo que hizo. Su cercanía y el abrazo que transmitió con una mirada de Jesús hacia todos nosotros. Hay muchas emociones encontradas, pues obviamente con la tristeza de que se va un papa que fue excelente, por todo el trabajo que hizo en el mundo y especialmente en México. Es el papa que, como los otros también, un papa amigo, ¿no? Un papa mexicano, decíamos, por el afecto, el cariño y la cercanía que tenía con la Virgen de Guadalupe. Los restos de Francisco permanecerán expuestos hasta el viernes por la noche, por lo que serán 2 días más de visitas multitudinarias con el fin de dar el último adiós al Papa. Con imágenes de Hugo Armando López e información de José Arnoldo Mujica, para Milenio Noticias desde el Vaticano, Alejandro Domínguez. ¿Y qué está ocurriendo exactamente ahora que amanece en el Vaticano? En estos momentos le presento las imágenes del interior de la Basílica de San Pedro. Actualmente no se permite el ingreso de la gente porque parece que están haciendo algo al cuerpo del Papa Francisco. ¿Por qué se los digo? Porque se ven esta especie de manto color rojo que rodea justo donde está colocado el féretro. Vemos ahí a los guardias, vemos el personal justamente y personas cercanas del Vaticano, los que están teniendo presencia en estos momentos. No hay personas, las personas que están ahí al interior son personas del propio Vaticano, de la Iglesia. No hay personas ajenas al Vaticano actualmente al interior. La basílica permaneció abierta prácticamente toda la noche. Hasta hace unos minutos se permitió el ingreso de los fieles para que pudieran entrar a dar el último adiós. A la medianoche, cuando se preveía que iba a cerrar, pues todavía estaba mucha gente acumulada y se anunció que se permitiría el acceso a todas las personas durante la noche. Y fue cuando yo pude ingresar, pasaba la 1 de la madrugada, prácticamente vacío para poder entrar. Les presento la crónica de lo que fue mi ingreso hasta llegar a ver al Papa Francisco. Bien, pues es así el ingreso a esta hora de la noche, los últimos que estamos ya ingresando, ya poca gente. Terminé de ingresar por este filtro de seguridad, ya no hay gente a esta hora, pasa de la 1 de la madrugada acá en el Vaticano. De las últimas personas que estamos ingresando a esta hora de la madrugada. Ahí está la Basílica de San Pedro. Estamos ya por ingresar en estos momentos a esta zona. Estamos llegando a la zona donde están los restos del Papa Francisco. Por eso es que es un poco más lento el avance acá, pero en comparación con cómo estuvo el resto del día, está fluyendo mucho la línea en estos momentos de la gente, los fieles, los curiosos que acuden en estos momentos a la Basílica de San Pedro para dar el último adiós al Papa Francisco. Hasta aquí nos permiten utilizar el teléfono, posteriormente nos dicen que ya no se pueden tomar imágenes una vez que estamos frente al cuerpo. Avanti, avanti es lo que nos dicen para poder ya salir de esta zona, para rendir respeto al Papa Francisco. Así me dirijo a la salida de la Basílica de San Pedro, luego de haber podido estar frente a los restos del Papa Francisco, ya pasada la 1 de la madrugada. Todavía hay gente, pero es mucho menos la cantidad y por eso es que el ingreso y el trayecto fue mucho menor, la espera prácticamente nula. Quedan 2 días para que la gente, los fieles, algunas de las personas que estén acá puedan ver el cuerpo del Papa, rendirle algún tipo de tributo u honores dentro de la Basílica de San Pedro. Y le presento los horarios que se han dado a conocer por parte del Vaticano, vigentes hasta esta mañana. Todo puede cambiar, como ocurrió ayer, que se mantuvo abierta durante la noche. Este jueves se tiene programado el acceso hasta la medianoche. Veremos si se cumple o si nuevamente lo amplían. Posterior a ello, el viernes 25 de abril, el horario está establecido para que se inicie a las 7 de la mañana con la apertura y se permite el acceso a la gente hasta las 19 horas. Después de esa hora cerrarán las puertas y el féretro será preparado para la misa exequial del próximo sábado, el día del funeral oficial. En medio de los ritos y tradiciones
de estas visitas que se están dando a los restos del Papa Francisco, una monja rompió los protocolos. Ella quiso despedirse de Francisco a su manera. Él fue su amigo y este es un trabajo de Juan Pablo Valle. A pesar de la solemnidad en los ritos funerarios del Papa Francisco, una monja de avanzada edad, con una mochila al hombro y prendas sin lujos, rompió este martes todos los protocolos al muy estilo del fallecido pontífice. Sin importar el orden jerárquico eclesiástico, ella se detuvo a llorar y rezar frente al féretro durante un largo tiempo. Ella es Sor Geneviève Janingros, de 82 años, amiga de Francisco. Vive en una caravana en la comunidad de Ostia, cerca de Roma, y desde hace 56 años predica y ayuda a miembros de la comunidad LGBT y la gente del circo. Francisco la visitó 2 veces en 2015. Bellissimo perché lo spazio è stretto, non è grande, allora e passava in mezzo a tutti quanti, senza guardie, era lì, ecco. Era vostro. En cada audiencia pública llevaba a miembros de la comunidad LGBT a conocer al pontífice, pues en sus palabras, por fin la iglesia los acogió. También estuvo presente cuando Francisco salió del hospital hace un mes. Ho aspettato questo giorno, abbiamo tanto pregato e adesso, ma tutta la gente di tutto il mondo ha pregato, quello è bello. Janingros es sobrina de Léonie Duquet, una monja que fue secuestrada y torturada por militares en 1977 durante la dictadura argentina. Fue ahí cuando conoció a Francisco. Per noi era un amico, un padre, un fratello, era molto vicino, l'abbiamo sentito molto vicino. La religiosa mostró este martes, como muchas veces lo hizo el Papa, que, a veces, la humildad y cercanía son más importantes que cualquier protocolo. Para Milenio Noticias, Juan Pablo Valle. Me acompañan las hermanas Amelia y María de los Ángeles, quienes tienen 7 y 9 años viviendo acá en Roma. Muchísimas gracias por estar con nosotros tan temprano, transmitiendo para nuestra audiencia allá en México, su país. ¿Cómo fue para ustedes enterarse de la muerte del Papa Francisco? Realmente fue una sorpresa, porque como lo habíamos visto en la cuando andábamos haciendo las labores en la casa, que nos dicen, es cierto que el Papa murió, nos fuimos a buscar en la televisión, no pudimos ver nada y mejor nos fuimos a la capilla a agradecer a Dios el don de su vida y a pedir para que nos conceda a toda la iglesia la paz, el consuelo y la esperanza. Sí, para usted, ¿cómo fue, hermana? Fue también una noticia muy impresionante, ¿verdad? De mucha sorpresa, de saber que nuestro pastor, pues, se encontraba con el Señor, pero también una cierta nostalgia porque como quien pierde a un papá, ¿verdad? Alguien cercano, alguien que está siempre presente y la reacción fue esa de en medio de las labores que hacemos cada día, pues ir al lugar donde podemos orar por él. Por su eterno descanso. Hermanas, el Papa Francisco se pronunció sobre el papel de las mujeres dentro de la Iglesia Católica. Para ustedes, ¿cómo fue esos pronunciamientos, lo que él marcó y si hubo algún cambio o falta algo para integrar mejor a las mujeres dentro de la Iglesia Católica? El Papa, al hablar de esto, simplemente quiso hacer vivo lo que Jesús nos pide, ¿verdad? Y es que seamos todos uno, que seamos iguales, somos hijos de Dios todos. Y él simplemente al hacer esto quiere que la iglesia tenga el toque femenino, porque la iglesia es madre, la iglesia también es mujer. Por supuesto. Yo considero que es como ese complemento de cuando escuchamos decir, que nos dicen tantas veces que Dios es padre y madre. Y siempre en una familia se necesita la parte femenina y la parte masculina. Siento que para mí es como esa expresión de saber que como parte de la iglesia, como una mujer consagrada, pues estoy también llamada a colaborar con la iglesia en obediencia al Papa en esa expresión de la ternura. Por supuesto, es momento de honrar al Papa Francisco, pero habrá una nueva cabeza en la iglesia, cambios seguramente. Para ustedes, ¿qué debería ocurrir? ¿Cómo debería de ser la persona, más allá de nombres? ¿Cómo debería de ser ese ser humano que ahora encabezará a la Iglesia Católica? Una persona que tenga una experiencia profunda de encuentro con Jesús,
para que así realmente su misión sea como la ha sido de los otros papas, que son testigos de la experiencia viva de ese Jesús y que la hacen presente. Por ejemplo, el Papa fue consolado, sobre todo en el perdón, en el amor, y fue lo que nos transmitió a lo largo de su legado pontificio. Que siga siendo ese reflejo de un Padre misericordioso, y como representante de Cristo en la tierra, Jesús vino a decirnos que solamente el amor es el que puede vencer todo. Sí. Gracias por estar acá. No sé si ya tuvieron oportunidad de entrar, si lo vayan a hacer. Yo ahorita me voy a ir a formar. Muy bien, perfecto. Yo después de ahorita desocuparme de mis labores domésticas, intentaré venir a darle el último adiós al Papa. El estar, aunque sea breve, ¿qué significa para ustedes y qué harían en ese momento? Si es un rezo, si es persignarse, ¿qué podrían hacer frente a los restos del Papa? Por lo que he visto en la televisión no te permiten acercarte. Muy pocos. Pero para mí es decirle al Padre, decirle a nuestro pastor, a quien nos ha guiado, gracias. Gracias por tu sí, gracias por tu fidelidad, intercede por nosotros. Yo darle gracias por la vida, por su entrega, y decirle que no me voy a dejar robar la alegría y la esperanza. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Por cierto, el Vaticano anunció ya este miércoles los horarios y fechas de las novenidades. Estas son las misas que se realizarán, 9 misas a partir del próximo sábado. Son misas que tendrán lugar hasta el próximo día 6 de mayo. Estamos aquí con estos datos podemos ya tener claro que entonces el cónclave podría ocurrir entre el 6 y el 11 de mayo. La primera será la misa exequial este próximo sábado, 26 de abril, es con lo primero que inician los funerales oficiales. El tiempo de Roma, 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, 2 de la madrugada. La transmitiremos, por cierto, a través de la multiplataforma de Grupo Multimedios y se realiza en la explanada de la Basílica Vaticana. Este rito será presidido por el cardenal Giovanni Battista, el decano del Colegio Cardenalicio. A partir de ese momento se da inicio a las 9 misas siguientes, que serán presididas por otros cardenales, como le muestro ya en pantalla, las cuales finalizarán, le decía yo, el 4 de mayo. El cónclave para elegir al nuevo Papa podrá iniciar algún día entre el día 6 y el 11 de mayo, es decir, ya a los 15 o 20 días después de la muerte del Papa. Mientras se define cuándo será el cónclave, los cardenales que han llegado por acá se mantienen herméticos sobre lo que se espera que pueda ocurrir a partir de que sea este cónclave. Algunos de ellos han sido abordados por la prensa, han dicho poco, pero aquí le presento algunas de sus declaraciones. Mi aspetto di essere lasciato in pace. I pray, I think, and then I pray. This is the only thing we can do. Oggi preghiamo prima di tutto per il Papa, questa è la cosa più importante, poi preghiamo per la Chiesa e ci prepariamo a quello che la Chiesa ci chiede di fare. Aspettate un conclave lungo o abbastanza breve? Non sappiamo. Me acompaña el padre Rafael Luquín, miembro de la diócesis de Tepic en Nayarit, acá en Alex en Milenio. Padre, gracias por estar con nosotros. Un gusto y muy buenos días. ¿Qué significa para usted estos días de luto, días difíciles después de la muerte del Papa Francisco? Sin duda que es una experiencia fuerte que marca, sí. Al mismo tiempo una experiencia profunda, porque se da uno cuenta de tantas y tantas personas, católicos y no católicos, hay que decirlo, con un profundo cariño hacia el Papa Francisco, y por eso también hemos visto a tantas filas haciéndose presentes desde el día de ayer. Para México, para los mexicanos, fue un papa latinoamericano, un papa que visitó nuestro país, un papa querido por México. ¿Qué significa? ¿Qué le han dicho, digamos, los mexicanos? Y después de que usted conoce pues ese fervor por el propio papa, fue también bastante querido el Papa Juan Pablo, que fue varias veces a México, pero el Papa Francisco tenía un lugar en el corazón de los mexicanos, ¿no? Sí, justo ayer platicaba con unas personas que el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, sí, con 5 visitas a México a lo largo de 27 años, es casi lógico que se ganara semejante cariño, pero el Papa Francisco duró 12 años su pontificado, una sola visita a México, profundamente guadalupano también, pero es sin duda desde luego su personalidad, su cariño, su empatía, lo que se ganó el corazón de todos los mexicanos, de manera que creo yo que para todos, sí en México, pero también para quienes estamos de este lado, poder despedirnos de él es una cosa necesaria para el corazón. Sí, vemos los protocolos, vemos cómo se ha establecido, digamos, con mucho orden lo que está ocurriendo ya desde ayer, que
se abrió la Basílica de San Pedro a los fieles. ¿Qué recomendaciones haría usted para quienes vienen desde México, tienen programado estar acá, de seguir todos los lineamientos en estos días especiales, le decía yo al inicio, días de luto para la Iglesia, donde cada uno de los pasos a seguir antes de que haya un Papa está planeado, está organizado? ¿Qué recomendación para que justo los mexicanos que estén por acá pues puedan ser parte de este momento, no llame tanto, digamos, la atención a algún comportamiento ajeno a lo que está previsto? Creo que quien tiene la posibilidad de acercarse debe ser consciente, desde luego, que estará rodeado de una multitud muy grande, ¿no? Sí. Y es muy importante mantener siempre el orden, la calma y saber ser pacientes. El día de ayer yo pude formarme, por ejemplo, hacia la tarde, y suponíamos que iba a ser más avanzado, más lento el proceso, y no, en realidad, bueno, duramos 3 horas y media para poder llegar al cuerpo, pero en un proceso fluido. 3 horas y media. 3 horas y media, y eso había sabido que duraron los de la mañana también. Entonces, fue, digamos, fluido, sí, es un poco de tiempo, pero entre que vas escuchando a las demás personas, te das dando cuenta quién está rezando, quién va con el corazón muy triste, quién te empieza a platicar algo, en realidad el tiempo se pasa volando. Entonces creo que con eso, con que sepamos guardar el orden, la paciencia, al final estamos dando también ahí un ejemplo de vida cristiana, y quien viene aquí pensando, yo le tengo mucha admiración y respeto al Papa Francisco, bueno, pues piensa en comportarte como Papa Francisco nos enseñó, ¿no? Sí. Y viviendo todos los días justamente tantas cosas que eso puede ser, ¿no? Siempre. Padre, es muy poco conocido lo que ocurre en el cónclave. Esto será después de que terminen todos los honores y los servicios funerarios para el Papa Francisco. ¿Qué le puede decir a nuestra audiencia sobre ese momento, el momento en que los cardenales se reúnen sin contacto con el exterior para decidir entre ellos quién encabezará la Iglesia? Bueno, en realidad no sabemos exactamente qué platiquen ni los resultados de cada votación, pero el proceso en general lo sabemos porque es de dominio público, es información que todas las personas pueden consultar. Ciertamente ahorita no podemos saber todavía fechas ni demás, como bien lo indicas, hasta que pasen los funerales del Papa y las misas de las que hablabas hace un momento. Sin embargo, bueno, el momento se llegará, nos informarán también ustedes cuando ya se dé a conocer en qué horario se realizarán las votaciones, y lo cierto es que ellos tienen que llegar a un consenso, muy seguramente no a la primera votación, para comprender, después de un análisis y reflexión de cómo está la situación en el mundo hoy y la Iglesia actual, pensar qué perfil necesitamos hoy para el pastor de toda la Iglesia. Y al final encomendándose siempre a la ayuda del Espíritu Santo, así lo sabemos, así lo creemos, es Dios quien a través de las votaciones de ellos elegirá el nuevo sucesor de San Pedro, el sucesor del Papa Francisco, que será ahora ya el Papa número 267. 267 es el número del Papa entonces que ocupará la persona que suceda en el cargo al Papa Francisco. Padre, muchísimas gracias por estar acá, por desmañanarse con nosotros para nuestra audiencia y en México. Muy valiosos sus comentarios. Gracias a ustedes también, aquí estamos. Gracias al Padre Rafael acá en el Vaticano. Veamos las imágenes de lo que ocurre allá al interior de la Basílica de San Pedro. Justo en estos momentos es lo que está ocurriendo. Ya la gente, le decía yo, se formó desde temprano, se cerró algunos minutos para volver a permitir el acceso, poder hacer algunos ajustes, digamos ya algún cuidado al propio cuerpo del Papa Francisco, y seguirá entonces ya entrando la gente en este segundo día de visitas. Vamos a información de lo que ocurre allá en México, porque esta tarde vaya lo que se desató en temas de violencia e inseguridad en la zona de Michoacán, los límites con Jalisco y los límites con Guanajuato, pues integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación realizaron uno de los ataques en las carreteras más intensos que se haya visto en los últimos meses. Provocaron bloqueos en al menos 10 municipios de Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Estos bloqueos se iniciaron después de un enfrentamiento entre criminales y fuerzas federales. Se concentraron en Michoacán, en los municipios de Uruapan, en Zamora, en Chilchota, Zacapu y Apatzingán, donde un helicóptero de las autoridades fue captado disparando desde el aire con armamento pesado. La situación obligó a la empresa de mensajería Estafeta a suspender sus operaciones en 5 localidades de Michoacán. En Guanajuato, los bloqueos ocurrieron en Pénjamo, donde 4 carreteras resultaron afectadas en distintos puntos, y en Jalisco ocurrieron en el municipio de La Barca. En el mapa, en pantalla, pueden ver la extensión de la zona en donde ocurrieron todos estos bloqueos. Ahí la dimensión de lo que ocurrió. Al menos 10 vehículos fueron quemados, entre camiones de carga, vehículos particulares y un autobús. A pesar de esto, no se reportaron heridos ni detenidos. Y hablando de violencia, vaya lo que ocurre en Ciudad Juárez, donde los integrantes de la delincuencia pues se dedicaban a extorsionar, secuestrar o lucrar
con los migrantes que estaban en la zona fronteriza. Pues ahora cambian a sus víctimas. Y vaya que han aumentado los secuestros de distintas personas, incluidos estadounidenses. Por eso es que las autoridades de ese país ya colaboran con las autoridades mexicanas en las investigaciones. Es un trabajo de Blanca Elizabeth Carmona. Cámaras de seguridad muestran cómo un grupo de delincuentes escala una barda para ingresar a la casa de un empresario en Ciudad Juárez, Chihuahua. La víctima fue sacada a rastras mientras perdía sangre de una pierna por el disparo que recibió. Por él pidieron $1 millón como rescate. Pero no es el único caso. En 2025, 60 personas han sido secuestradas en Chihuahua y el 70% de los raptos han ocurrido en Ciudad Juárez. Desde 2023, la Fiscalía de Chihuahua notó un aumento en el número de secuestros, pero en esa fecha las víctimas eran en su mayoría migrantes. A partir de agosto de 2024, ese delito se incrementó, pero ante la reducción de migrantes en la frontera de Juárez, los delincuentes empezaron a secuestrar a los residentes. Según las autoridades, para el secuestro y tráfico ilegal de personas, los grupos delictivos formaron estructuras criminales y ahora están secuestrando para sostener estas estructuras. Hemos observado que con la disminución en el flujo migratorio, pues algunos grupos delictivos que antes obtenían ingresos del tráfico de personas han intentado redirigir sus actividades hacia otros delitos. Uno de los últimos secuestros ocurrió el pasado 11 de abril, cuando 2 estudiantes del Paso, Texas, fueron plagiados afuera de un bar por 3 hombres armados. Por ellos pidieron $150,000 y $2 millones. Los amarraron y aventaron sobre un colchón. Luego sus madres recibieron videos de cómo los torturaban. Según narró el Ministerio Público, en una audiencia contra uno de los presuntos secuestradores. El fiscal contó que en un video se observaba a uno de los estudiantes maniatado y sangrando, mientras era golpeado por 2 hombres con el rostro cubierto y un mensaje que decía que se trataba solo de una advertencia. Cuando las víctimas son ciudadanos estadounidenses o sus familiares radican en ese país, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos participan en las indagatorias. Existe plena colaboración con las autoridades y las agencias de Estados Unidos para resolver este tipo de delitos. La Fiscalía ha desarticulado varias bandas de secuestradores. En los últimos 2 años, 200 personas han sido arrestadas y todas están en la cárcel, donde enfrentan penas que van de 50 a 90 años de cárcel. Lo vamos a parar de tajo. Esa es una instrucción muy clara de la gobernadora. Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir este tipo de delitos. Desde Chihuahua para Milenio Noticias, Blanca Elizabeth Carmona. En Estados Unidos, Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, parece que está llegando ya a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno estadounidense ante la justicia de ese país, pues para evitar que la cadena perpetua o la pena de muerte en su contra. El ex líder cártel de Juárez fue uno de los 29 narcotraficantes que fueron enviados a Estados Unidos por México en el mes de febrero. En la audiencia de hoy ante la Corte de Brooklyn, Nueva York, dejó la puerta abierta para evitar un juicio por 7 cargos de narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y delincuencia organizada. La jueza fijó una nueva audiencia para el 24 de junio para que las partes puedan continuar con estas negociaciones. Vamos a información de política. Por fin llegó al Senado, se anunció ya hace unos días y llegó ya al Senado la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, una reforma en la cual pues se busca modificar la ley de telecomunicaciones y radiodifusión luego de la polémica que se generó por los spots antimigrantes de Estados Unidos que se transmitieron en televisión abierta en México. Lo que se pretende es que se modifique el artículo 201 que señala que los concesionarios deben notificar a la Secretaría de Gobernación sobre contenidos pagados por gobiernos, organismos o personas extranjeras, y es la Secretaría de Gobernación la que debe aprobarlos. En el artículo 210 se prohíbe transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, con excepción de la turística o cultural. En caso de no respetar estos 2 artículos, las multas pueden ir o podrán ir cuando se apruebe desde el 2 hasta el 5% de los ingresos del concesionario. La reforma también menciona algunas capacidades de la nueva Agencia de Transformación Digital, el otorgamiento de concesiones y hasta el uso del espectro radioeléctrico. Son más de 300 páginas de esta iniciativa que ya empezamos a revisar en la redacción. La reforma se discutirá mañana en comisiones y la próxima semana
se subirá al Pleno. Eso pasó en el Senado, pero en la Cámara de Diputados se aprobó de forma prácticamente unánime la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego, la cual fortalece el registro, control, vigilancia, sanción de las actividades relacionadas con el armamento, entre otras cosas. Prohíbe la fabricación en 3D de armas, piezas y componentes, así como de mecanismos para la conversión de armas semiautomáticas en automáticas, equipos de visión nocturna, silenciadores, etc. También se sanciona el uso de vehículos blindados no autorizados y la fabricación de bombas improvisadas. Se prevé también penas de hasta 30 años de cárcel a quien porte, posea, comercialice armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La reforma ya fue turnada al Senado. ¿Y qué pasa con la elección del Poder Judicial? Mucho se ha hablado de candidaturas cuestionables, señaladas. Aquí se le hemos presentado incluso candidaturas que tendrían vínculos, por ejemplo, con criminales o relación con haber cometido delitos. Ayer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que se filtraron algunos candidatos con estas características. La organización civil Defensores ha documentado al menos una docena. Han denunciado candidaturas a jueces y magistrados que tendrían vínculos con el crimen organizado o que defendían a algún narcotraficante, además de relacionarse con sectas como distintos seguidores de iglesias, en particular los que pertenecen a la Iglesia de la Luz del Mundo. Otras más están señalados de abuso laboral y sexual. Otro de estos candidatos está vinculado con la desaparición de un periodista, aunque él lo ha negado en diferentes medios en las entrevistas que ha dado en estos días en campaña. Otros más estarían señalados por liberar delincuentes o tendrían otros delitos como portación de armas. Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a que le toca al Tribunal Electoral, que no ha echado abajo, por cierto, ninguna candidatura, pero así es como se expresó al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum. Si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona. Quien tendría que definirlo, pues es la última instancia, que es el Tribunal Electoral. Le tomamos la palabra a la presidenta. La siguiente semana vamos a volver a presentar una denuncia en contra de 13 candidatos altamente riesgosos. Nosotros este no es un juego político. Lo único que buscamos es que la justicia no esté en manos de abogados de narcos, extorsionadores, abusadores sexuales y de integrantes de sectas. Por eso, agradecemos a la presidenta y también al presidente del Senado de la República que le han puesto atención a nuestras denuncias, que han abierto una puerta con las autoridades electorales para sacar a los narcocandidatos de la boleta. ¿Quiénes aprobaron esas candidaturas? Comités, 3 comités. Comités de evaluación, uno del Poder Legislativo, otro del Poder Ejecutivo y otro del Poder Judicial, que al final no hizo la chamba completa. Bueno, pues en el Poder Legislativo quieren impugnar las candidaturas que su comité de evaluación aprobó. Así lo informó Sergio Gutiérrez Luna, que encabeza la Cámara de Diputados, es el presidente de la mesa directiva, y también Gerardo Fernández Noroña, que está ahí diciendo que los medios y no sé cuántas cosas sobre lo que ellos hicieron. Ese comité del Poder Legislativo es el que aprobó esas candidaturas y ahora ellos las impugnarán. Aquí lo que se comentó al respecto. Si en la lista hubiera personas que no cumplen con el requisito de probidad, de nuestra parte tendremos que tomar todas las acciones para que no prevalezcan o no continúen como candidatos. Y creo que es obligación de las autoridades electorales lo mismo. La próxima semana presentaremos las impugnaciones. Como lo dije en una entrevista en la mañana, pues no voy a dar nombres, porque si doy nombres van a decir que yo estoy llamando a no votar por esas personas y por lo tanto violando la ley. Yo creo que no pasan de una veintena. ¿No le están dando ustedes un poco no mea culpa de que se pasaron los filtros? Vamos a hacerle juicio político a los 500 diputados y a los 128 senadores. ¿Cómo es posible al comité, que no hayan visto? No, bueno, a ver, pues el comité procesa. Pues claro que puede tener un error. O sea, es que es bien bonito así desde la comodidad de sí lo digo, de andar de chingaquerito, decir, es que hicieron mal. Pues hay que bajarle tantito, ¿no? Yo, por ejemplo, hablé de una veintena, o sea, no es significativo. También por eso el golpeteo es incorrecto. Que, a ver, pues ¿cuántos traen? Los digo, ¿traen cuántos? 100 hombres, 200, 500, 1000. Pues desde cosas como esas hasta la probidad, que es el tema que más ha sido retomado y torcido, lo digo con toda franqueza, ¿no? Que de lo que yo dije a lo que publicaron, hay un mar de distancia.
sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder y se nos fue en algunos casos. Sí, porque dicen quiero. Que los poderes son los que debieron haber hecho esa revisión. Sí, y se hizo la revisión y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay algunos del Poder Legislativo, o sea, entonces no discuto eso. En información de la Ciudad de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó y mantuvo la fase de contingencia ambiental número 1 debido a las altas concentraciones de ozono en la Ciudad de México. Desde hace 3 días se incrementó la estabilidad atmosférica con radiación solar muy alta, temperaturas de entre 28 y 29 grados, así como viento débil, lo que ha favorecido para que se acumulen estos contaminantes. Mañana hay restricciones para la circulación de los vehículos de uso particular, holograma de verificación 2. También los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9, así como los de uso particular, holograma de verificación 0 o 00, engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Sé que esto puede resultar complicado, por eso lo invito a que escanee el código QR que aparece en su pantalla para que tenga detalle de exactamente cuáles son las limitantes dentro de esta contingencia ambiental para mañana. Y hablando también de la Ciudad de México, hace casi 3 años hice un recorrido por las obras que iniciaban para la remodelación de la línea 1 del metro. En ese entonces, el coordinador de planeación de la modernización de la línea 1, David Escalante, me aseguró que los trabajos llevaban buen ritmo, que tardarían unos meses en concluir la reparación. Recordemos cómo me lo dijo. Vamos en tiempo, ya comentamos, estamos más o menos al 30% del retiro, a un mes del trabajo. El programa de retiros continúa más o menos hasta el mes de septiembre, pero no nos vamos a detener esperando terminar los retiros. La estación, hoy estamos en Pino Suárez, 2 estaciones hacia allá, Isabel la Católica y Salto del Agua, ya están concluyendo la limpieza y ahí es por donde vamos a empezar el siguiente trabajo, que es el drenaje y los muros. Vamos en tiempo, estamos muy ajustados, pero estamos trabajando las 24 horas, teniendo las máquinas circulando y operando, y buscamos mantenernos en tiempo hasta el final de la obra. Las cosas se complicaron, no fueron meses, van 3 años y todavía no se concluye en su totalidad. Se inauguró un nuevo tramo, estuvieron ahí la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno Clara Brugada. La crónica es de mi compañero Omar Brito. Este miércoles reabrió el segundo tramo remodelado de la línea 1 del metro, que comprende las estaciones Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec. En un acto protocolario, la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, cortaron el listón. Me vienen muchos recuerdos. Hace 4 años tomamos la decisión de renovar la línea 1. Reconocieron que hubo retrasos ya que se tuvo que reconstruir casi de cero. Había varias decisiones, una nueva línea, otros temas, pero la verdad es que la línea 1 estaba en condiciones ya pues muy difíciles. Cuando nos dimos cuenta. Queda pendiente el último tramo de las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, que ante la presión de la presidenta, los funcionarios prometieron que estará listo este mismo año. Le voy a pedir a Andrés que nos dé una fecha terminada para iniciar pruebas. Ahí está, finales de agosto, principios de septiembre. Además, la jefa de gobierno prometió que continuará la modernización del sistema de transporte colectivo metro. Para garantizar la viabilidad, tenemos que hacer una transformación profunda, sustituir cada piedra. Eso es lo que necesita nuestro metro. Así que continuaremos con la renovación. Ambas efectuaron un recorrido desde la estación Chapultepec a Cuauhtémoc y poco antes de las 5 de la tarde se permitió el acceso a todo público. A los usuarios se les recuerda que ya está abierto el acceso de la línea 1, dirección Chapultepec-Pantitlán. Si gusta preguntar por los camiones de RTP Observatorio y Tacubaya con el personal autorizado. La línea 1 transporta alrededor de 700,000 usuarios al día. Se sumaron 29 trenes que consumirán 35% menos de energía eléctrica. Cada tren tendrá 72 cámaras de seguridad, de las 3,000 que se instalaron en toda la línea remodelada. Con imágenes de Gerardo Torres, para Milenio Noticias, Omar Brito.
En información del mundo, un sismo magnitud 6.2 sacudió Estambul, allá en Turquía, generando el desalojo de edificios y viviendas. Y aunque las autoridades han confirmado que no hay víctimas mortales, al menos 151 personas fueron atendidas en diversos hospitales después de que resultaron heridas por saltar desde las alturas. Cuadros de pánico también se registraron, de acuerdo con un comunicado de la delegación del gobierno allá en Turquía. En ningún caso sus vidas corren peligro. También se informó que los daños en algunas estructuras fueron menores, pero vaya las imágenes y los momentos que generó este movimiento telúrico. Antes de hacer una pausa, le presento las imágenes al interior de la Basílica de San Pedro, acá en el Vaticano. El cuerpo, donde está el féretro, donde está el cuerpo del Papa Francisco, nuevamente está ahí al descubierto. Quitaron esta especie de biombo, ya quedó expuesto nuevamente. Se puede ya ver en estas imágenes que le presento. Hay personas cercanas al Vaticano que están ahí en esas sillas. Han estado ahí, cuando entré las vi también. Personas cercanas que pueden tener más tiempo ahí sentados frente a los restos del Papa Francisco, y están ya por abrirlo a la gente que está formada para ingresar. Con estas imágenes vamos a una pausa y volvemos. Antes de despedirnos, le presento en su pantalla la agenda desde acá en el Vaticano para los próximos días. El ingreso de los fieles a la Basílica de San Pedro continuará, será hasta el próximo viernes a las 7 de la noche, hora del Vaticano, cuando se le tenga todavía permitido a la gente ingresar, cuando tengan ese momento frente al féretro del Papa. Ese mismo día, el viernes, se hará la ceremonia de cierre del féretro, donde únicamente estarán los cardenales. El sábado será la misa exequial a las 10 de la mañana, hora del Vaticano. Al terminar esta misa se realizará el entierro a las 12 del día, hora local, y finalmente las celebraciones del novenario, que comienzan y serán entre el 27 de abril y el 4 de mayo. Estamos pendientes, seguimos por supuesto desplegados por acá. Mañana tendremos algo nuevo que contarle desde la Ciudad del Vaticano a las 22 horas.